las construcciones que se han venido abajo, lógicamente producto de esa situación, siguen llamando pues la atención de diferentes países. Es lo que estamos viendo ahí. Obviamente son muchos factores que tienen que ver en el colapso de esa construcción. Lógicamente están las altas temperaturas, puede haber sido también la precariedad de la misma construcción, diferentes factores que podrían estar, pero principalmente eso son las altas temperaturas. Y también llama mucho la atención y tiene que ver con la pregunta que estamos planteando, o sea, lo de erradicar esos almacenes. ¿En qué momento se empezó a permitir que toda esta zona se convierta en una zona prácticamente industrial, o sea, de almacenamiento de todo tipo de mercadería? Y hay que tener en cuenta que todos estos almacenes van cambiando de productos dependiendo de la temporada. En este momento es temporada escolar, o sea, hay gran cantidad de mochilas. Habían tomatodo, mochila, cartuchera. Pero luego cambia la temporada, viene el Día de la Madre, Día del Padre, y así poco a poco van cambiando, y en época de Navidad obviamente eso se llena mucho más de diferentes productos. Hay que recordar que muy cerca de esa zona también se almacenan gran cantidad de pirotécnicos. Pese a que está prohibido, eso se sigue guardando en diferentes lugares. Hay otras zonas dentro del mismo centro de Lima donde se venden gran cantidad de productos electrónicos. Entonces se guardan también en algunos casos solventes, tal como lo vimos en el incendio en las Malvinas, cuando hablábamos de esa situación que se incendió ese taller. 2 chicos murieron a vista y paciencia de todo el mundo porque no había forma de abrirlo. Lógicamente, nos queda la interrogante del papel que cumplen las autoridades y qué tanto se puede haber degradado el respeto a la autoridad. Pues este sujeto que viene, que agarra un palo, rompe una madera y quiere pegarle a todo el mundo, y los serenos no pueden hacer nada, los policías tampoco pueden hacer nada. Entonces, si no pueden controlar a un tipo como este, ¿qué van a poder hacer para controlar o para poder poner orden en todos esos almacenes? Almacenes, y ya cuando hablamos del crimen organizado, bueno, si no puedes con una persona con un palo, imagínate aquellos que tienen granadas y que tienen armas de largo alcance. Es preocupante porque además en este caso esto se vuelve noticia en el mundo porque no es usual, no es común que un incendio arda durante tantos días, que no pueda ser apagado, porque si sigue tan vivo, sigue tan intenso ese fuego, es porque dentro hay material altamente inflamable. O sea, la cantidad de productos que hay alrededor, la cantidad de cosas que se almacenaban allí es inmensa e infinita. Por eso es que sigue ardiendo, porque si no el fuego, al dejar de tener las condiciones para seguir en combustión, empieza a apagarse naturalmente. Claro, o sea, de hecho, los mismos bomberos explicaban que las dificultades que ellos estaban teniendo eran muchas. En primer lugar, son calles muy angostas, hay dificultad para que puedan entrar las bombas. En segundo lugar, también esos almacenes no sabes exactamente qué hay en cada lugar. Y al ser, o mejor dicho, al ser viviendas, tienes muchas habitaciones que están cerradas donde hay una gran cantidad de mercadería. Entonces, si el incendio está ahí adentro, es muy difícil que puedas apagarlo. Tendrías que meterte a apagarlo y eso lógicamente es una trampa mortal entrar ahí. Desde afuera es muy difícil porque hay gran cantidad están los techos, hay puertas cerradas, hay viviendas contiguas. Entonces es una tarea muy complicada la que están enfrentando los bomberos. Y esto, además de tener que lidiar con sujetos como el que acabamos de ver. Claro, en medio de una situación dramática donde hay damnificados, donde hay personas afectadas, se dan estos actos de violencia, de agresión, que no se justifican ni se entienden. Porque claro, me imagino que muchas autoridades de pronto dicen voy a fiscalizar más, voy a fiscalizar mejor, voy a tratar de encontrar algún mecanismo realmente para poner mano dura y que no sigan generándose nuevos almacenes. Contaban que había representantes hasta del Ministerio de Cultura, porque se supone que además que esta zona es considerada histórica, es considerada patrimonio. Y todo aquello que tiene ese título no es que uno puede llamar, yo quiero cambiar esta pared porque me gusta, porque está vieja y quiero hacer otra. Eso está prohibido siempre. Así es, o sea, es muy difícil la tarea que se está realizando acá y obviamente entra también el Ministerio de Cultura, como tú bien señalas. Esa es una zona patrimonio. Bueno, ¿y quién hace algo por conservarla? Pero ¿cómo si se hicieron edificios de 10, 12 pisos si se supone que eran casonas, se supone que eran quintas? ¿De dónde sale la licencia para construir todo esto? Y si se hizo sin licencia, han denunciado, hay personas procesadas, hay personas sentenciadas. Estás hablando de que construyes una pared, o sea, estás hablando de que has levantado un edificio y nadie se dio cuenta, nadie fue a fiscalizar. Lo peor aún, o sea, el almacén que se incendió había sido clausurado en 3 oportunidades. O sea, y nadie se dio una vuelta por ahí, o sea, lo clausuran una vez, lo vuelven a abrir, lo vuelven a clausurar, lo vuelven a abrir, lo vuelven a clausurar. Y salen las medidas judiciales, ¿no? La medida cautelar. Esa típica medida cautelar que además duran a veces
al infinitum y tienen esas medidas. Y claro, las municipalidades tienen un marco de acción bastante limitado para realmente fiscalizar y atender esta situación. Pero por otro lado, ¿qué se hace desde el Estado? Porque si estamos hablando de zonas que revisten patrimonio cultural, ahí sí involucramos entonces a un ministerio y nos preguntamos cuál ha sido la labor de fiscalización. ¿Tienen personal? ¿Tienen un área que realmente pueda darse abasto para atender estas necesidades? Porque de lo único que he escuchado del ministro de Cultura ayer ha sido un mensaje de apoyo a la presidenta Boluarte sobre cómo la atacan y la critican. No ha hablado nada sobre el incendio, no ha hablado nada sobre las quintas, sobre las viviendas, sobre el patrimonio cultural que estaría viéndose demolido y reemplazado por esos edificios por almacenes. No, más importante es estar en otro tipo de labores. Así es, parece que la gestión de algunos funcionarios se centra en blindar y querer paliar las cosas y no ver lo evidente, obviamente, o la crisis que ya existe. Lamentablemente, todos los fiscalizadores, los inspectores que trabajan en esa zona te van a decir, bueno, no hay manera como nosotros podamos ver, porque son edificios que se supone que son viviendas que se han convertido en almacén. Y no puedes entrar. Entonces tendrías que entrar, ir tocando puerta por puerta, abrir cada departamento a ver si es que hay un almacén o no. Pero lamentablemente en determinado momento eso se va a tener que hacer. Sí, porque claro. Las personas que viven ahí, que en ese momento pueden pensar, no, pero el vecino tiene derecho a ganarse su plata, está alquilando su departamento, no le hace daño a nadie. Están en un peligro mortal, porque un incendio de este tipo los va a terminar perjudicando a todos. Peor aún, vemos la actitud de las personas que defienden a ese sujeto que agrede a un periodista, se enfrenta a los serenos, y salen esas mujeres y lo protegen y dicen, no, él no es un delincuente, o sea, como si esa fuese una actitud normal. O sea, eso es lo que esperas de cualquier persona, o sea, que resuelva sus diferencias a palazos o a garrotazos o lo que tengas encima. Todas estas mujeres se le tiran encima, lo defienden y luego lo meten a una quinta donde me imagino que debe vivir y ya nadie puede entrar. O sea, ahí quedó toda la cosa. Nuevamente permitimos que este tipo de actitudes se normalicen. Y no solamente por ese sujeto, sino por las personas que lo defienden, que deben ser sus vecinos o familiares de él. Se normaliza, se perpetúa la impunidad. Y hablando no solamente de los incendios, porque bien dices, generan daño. Todas estas otras familias que vivían en las quintas, que no eran parte de los almacenes, que no eran parte de ese rubro de negocio, que ahora se han quedado sin casa, que han visto cómo cae a pedazos. ¿Tú crees que alguien los va a indemnizar? ¿Tú crees que alguien se va a hacer cargo, que les va a devolver una casa, que existe un seguro, que existe algo para esa gente? Que vean cómo salen adelante, pues no, y además seguramente la tramitología presenta el papel de esto, el papel del otro, para que demuestres, para que certifiques. Y por otro llado, ¿qué vamos a hacer? Porque esto se va a seguir repitiendo. Y no solo hablando de incendios, hablemos también de qué pasa si hay un sismo. El otro día enfrentábamos un sismo en la mañana, primer día de vuelta al colegio, sin mayores consecuencias. Pero si hablamos de un sismo de 8, de 9 grados en Lima, esas edificaciones que se han hecho en un terreno que deja bastante que desear, porque sabemos que la zona del centro histórico no tiene el terreno más duro de todos, y de hecho, ¿va a aguantar? Muchas de estas construcciones grandes que no tienen ningún permiso, no tienen ningún lineamiento de construcción, ni se han respetado normas para que se puedan construir. Es muy probable que alguna de ellas colapse y al momento de caer, va a caer sobre otras viviendas que tal vez se pueden mantener en pie, pero van a sucumbir ante el peso de un edificio que se te viene encima. No, lógico. Me escribían algunas personas y me decían, oye, a la espalda del Instituto Materno Perinatal hay también un tremendo edificio construido. O sea, de repente se cae ese edificio y nos cae encima. Así es, peor aún si tienes en cuenta que en esa zona hay muchas viviendas que todavía son de quincha y adobe, que obviamente puede ser un material flexible, puede ser resistente, pero necesita un mantenimiento periódico. Claro. Y lamentablemente nadie le ha dado mantenimiento a esas viviendas en muchos años. Y donde tienes también un gran hacinamiento, porque tienes muchas quintas, tienes muchos callejones donde viven mucha cantidad de personas. ¿Estás seguro que si hacen en este momento un censo para ver cuántas familias han visto perjudicadas, vas a tener en una quinta donde normalmente pueden vivir 10 familias, que de repente tienes 80 o 100 personas que están inscritas ahí, porque siempre sale a la luz lo mismo, no sale la viveza. La sobrina que vive en otro lado va y se inscribe también para que le toque algo, como ya hemos visto que ha ocurrido en otras zonas afectadas, donde también la irresponsabilidad y la falta de un registro, la falta de un censo, la falta de documentos, hace que sea imposible ayudar a todas estas personas. Eso es lo complicado, ¿no? ¿Cómo tratar realmente de evitar que estas cosas sucedan? ¿Se podría dar un marco especial, legal, que se lleve y ordene el centro histórico? ¿Quién se va a hacer cargo de esa situación? Porque además te vas a enfrentar a acciones judiciales,
un pool de abogados que van a buscar evitar que realmente esto cambie. Pero luego viene el incendio. Muchas de esas zonas están en litigio, claro, porque tienes muchos inquilinos precarios. También, ahí. claro, es bien complicado.